Las esponjas son un grupo de invertebrados marinos, en las cuales todavía no hay tejidos, como en el resto de los animales. Y esto es por el carácter ancestral que tienen este grupo de organismos, de animales. El origen de lo que sería ser un animal pluricelular proviene de la forma en que vivían de manera colonial ciertos tipos de protozoarios. Algunos grupos de protozoarios todavía en la actualidad los podemos encontrar que se juntan en colonias y que tienen flagelos con los cuales logran captar alimento, pero cada célula necesita sobrevivir por sí misma, pese a estar acompañada. El estar en colonia les facilita un poco lo que sería la obtención de alimento y protección. Sin embargo, se piensa que en algún momento un ancestro común con ciertos grupos de protozoarios empezó a tener este tipo de colonias, pero logró una especialización celular. De esta manera, algunas células lograron formar una estructura que se asentara sobre un sustrato, mientras que otras células en la parte exterior de la colonia, las cuales poseían flagelos, eran capaces de obtener alimento. Aparte del flagelo, suelen tener una estructura que se llama collar de microvellosidades, que son pequeñas extensiones del citoplasma, a tipo de lobopodios, pero que forman un collar en el cual queda atrapada partículas que, gracias a estos flagelos, hacen atraer, y de esa manera se piensa que así inició la alimentación de lo que serían las primeras protoesponjas. Una vez que estaba el alimento dentro de cada célula, gracias a la fagocitosis, podría pasarse este alimento por medio de vesículas a otras células tipo ameboide que lo transportaran a las células que no podían obtener alimento por sí mismas, como serían estas que estaban asentadas. Y lo que se piensa es que después, en algún punto, unas células se especializan en formar lo que serían gametos, tanto espermatozoides como óvulos. Y esto ya brindaría lo que sería la reproducción. Entonces, los orígenes de los animales empiezan con un ancestro en común, como lo mencioné, con colonias de protozoos. Al ya tener este grado de especialización celular, contamos con células que no pueden sobrevivir por sí mismas de forma independiente, necesitan de sus compañeras, lo que convierte esta dependencia tan estrecha en lo que ya sería un individuo pluricelular. Así, las esponjas marinas se originaron como organismos que viven en el fondo marino y que se alimentaban de partículas en suspensión en el agua. Podían reproducirse soltando gametos al agua que formarían cigotos, y estos cigotos después pueden formar lo que sería una larva ciliada que nada y busca de nuevo el sustrato adecuado para sentarse. Con el tiempo y con la selección natural empezamos a tener complejidad en las estructuras de las esponjas, empezaron a formar capas de células especializadas. Vamos a tener esponjas más sencillas, de tamaño pequeño, que tienen un aspecto cilíndrico, por lo general que miden menos de 10 centímetros. Y en estas esponjas cilíndricas vamos a tener una estructura externa de células aplanadas que son de protección, a las cuales se les llama el pinacodermo. Y las células que conforman el pinacodermo se les llama pinacocitos. Esta estructura del pinacodermo, que es una capa de protección, no puede ser llamada un tejido, porque los tejidos en el resto de los animales vamos a encontrar que las células se posan sobre una estructura que se llama lámina basal, que les da soporte, y en esponjas eso no existe. Más abajo de la capa del pinacodermo nos vamos a encontrar con una estructura formada por una gelatina que se llama el mesohilo. Meso significa medio y es porque está en la capa intermedia de estas especies. Y ahí vamos a tener los elementos estructurales del esqueleto de las esponjas, que son pequeñas estructuras duras a forma de agujas. A estas estructuras se les llama espículas, que pueden tener un solo eje, 2 ejes, 3 ejes, hasta 6 ejes, y pueden variar en formas, siendo unas más grandes y otras más pequeñas. La unión de todas estas estructuras en esta gelatina forman una especie de andamio que es el que va a soportar el cuerpo de la esponja. En esta capa de gelatina, aparte de las espículas, también van a estar movilizándose lo que serían células ameboides, las cuales pueden extenderse por medio de pseudópodos y movilizarse por la gelatina y llegar hacia las diferentes capas de la esponja, y su principal función es la de distribuir alimento. Pero también pueden agarrar funciones de células que hagan falta, porque son totipotentes, o sea, son células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier otra célula. La capa más interna queda hacia el interior de la esponja, que es como un cilindro,
hacia un espacio vacío interno que se llama el atrio. Esa capa está formada por cuanocitos, que son células que tienen el collar de microvellosidades y el flagelo, que podíamos también encontrar en el ancestro del tipo protozoo y que hay grupos todavía que tienen esa forma. Pues bien, estas células cuanocitos en la capa interna de las esponjas son las que se encargan de crear una corriente de agua gracias a ese flagelo, y el agua que pasa por el atrio, toda partícula alimenticia, es capturada en el collar de microvellosidades de cada uno de estos cuanocitos. Y una vez que está atrapada ahí, la partícula es llevada hacia el centro de la célula y englobada en una vesícula. El cuanocito se alimentará, producirá con el resto de alimento una vesícula que le traspasará a los amebocitos. El amebocito se alimentará y llevará el resto de alimento sobrante a cualquier otra célula que requiera una carga alimenticia. De esa manera la esponja se sustenta. El agua ingresa a la esponja a través de unas estructuras que se llaman poros, y por eso es que el grupo de las esponjas, el nombre científico del filo es porífera, que significa portador de poros. Entonces todo el cuerpo de la esponja está tapizado por una serie de poros que son entradas para el agua. Los poros también se les llama ostiolos. Estos poros suelen estar construidos por unas células que se llaman porocitos, y esos porocitos pueden abrir o cerrar los poros dependiendo de las necesidades de la esponja. Por ahí va a entrar el agua, va a atravesar el porocito toda la capa desde el pinacodermo, pasando por el mesohilo hasta la capa de cuanocitos, y ahí se va a hacer la apertura ingresando el agua. Después de que el agua circuló, fue requerida por los cuanocitos para la obtención de alimento, el resto del agua va a salir por un espacio en el superior de la esponja que se llama el ósculo, y esa agua va a ser expulsada ya al medio exterior. Esta estructura básica de esponja, como un cilindro pequeño, se le conoce como tipo asconoide. Sin embargo, las esponjas asconoides no pueden crecer mucho en tamaño, por lo cual vamos a encontrar un avance estructural en ciertas esponjas donde pudieron plegar las paredes corporales de forma en que se gana más área superficial interna para movilizar el agua que la que había en el simple atrio cilíndrico. A estas esponjas con las paredes plegadas se les llama ciconoides, y esos pliegues van a formar unas estructuras que se llaman canales inhalantes, por donde va a ingresar el agua al canal que está tapizado de cuanocitos, a los que se les llama canales radiales, y después el agua es desalojada hacia el atrio y va a ser expulsada por el ósculo. De esta manera, la eficiencia para captar alimento se incrementa en las esponjas ciconoides, por lo cual pueden alcanzar también un mayor tamaño. Hay un tipo aún más complejo de estructura de las esponjas, que son las que ya pueden alcanzar dimensiones mayores. Incluso hay unas que pueden tener el tamaño de una persona y tener formas como tipo copas o estructuras masivas o ramificadas. Y a estas esponjas se les llaman leuconoides. En las leuconoides el grado de complejidad es bastante superior al de las ciconoides, donde tenemos una gran cantidad de canales inhalantes y canales exhalantes por todo el cuerpo de la esponja, y una gran cantidad también de ósculos, no solamente uno. El agua cuando ingresa va por estos canales y llega a lo que serían cámaras flageladas, que son pequeños grupos de cuanocitos donde se va a maximizar la obtención de alimento, pudiendo pasar el agua por otro canal a otra cámara flagelada, y así sucesivamente hasta que el agua es expulsada por los diferentes ósculos. No hay que confundir en las esponjas más grandes que parecen una copa el agujero grande que tienen arriba con un ósculo de un tamaño muy grande. Más bien, toda la pared de la esponja por ambos lados de esa estructura con forma de copa está tapizada por gran cantidad de ósculos pequeños. Sin embargo, esta forma de separar las esponjas es solo estructural y no es taxonómica. La taxonomía se realiza con lo que serían las espículas, los elementos esqueléticos. Y vamos a tener 4 clases. La primera de ellas son las esponjas que tienen esas espículas formadas por carbonato de calcio, a las cuales se les llama esponjas calcáreas. Y suelen ser espículas con un solo eje, 2 ejes o 3 ejes. Después tenemos las esponjas que se les llama vítreas. Son esponjas por lo general de profundidad, y estas tienen las espículas de sílice y suelen ser espículas fusionadas, lo cual crea un enrejado. Y además
En la parte abajo del animal tiene unas fibras largas de sílice con las cuales se sostienen en el sedimento o en las rocas en que viven. En estas esponjas vítreas está ausente la capa de pinacodermo, a diferencia del resto de esponjas. Después tenemos las esponjas verdaderas, a las cuales se les llama también Demospongiae. Y estas esponjas son las que son más comunes en las costas. Van a ser también de las esponjas que tienen un tamaño más grande. Las espículas son de sílice. Aquí pueden tener espículas de diferente cantidad de radios, excepto de 6 puntas. Y además de eso, estas esponjas tienen unas fibras que atraviesan la parte del mesohilo y esas fibras están hechas de un tipo de colágeno especial que se llama la espongina. Esto les da esa textura suave que tienen por lo general las esponjas. Hay incluso esponjas que carecen totalmente de las espículas y su esqueleto está basado totalmente en estas fibras de espongina. Ese es el caso de las esponjas que se utilizan para uso comercial como esponjas de baño. Las esponjas de baño entonces van a pertenecer a una familia que se llama Spongidae. Y lo que se suele hacer, se sacan del mar y se dejan secando al aire libre para que las capas celulares mueran y solo quede dicha esponjina. Y la última clase, muy pequeña, se llama Homoscleromorpha. Son pocas especies, 100 especies nada más, y está distinguida del resto porque las espículas se parecen mucho a los alambres de púas con una forma a la cual se le llama abrojo. Suelen ser espículas de sílice, pero carecen de esponjina y eso las diferencia del resto. Ahora bien, las esponjas, como mencioné, se reproducen gracias a gametos. Los espermatozoides pueden formarse gracias a la transformación de ciertos cuanocitos y los óvulos suelen formarse gracias a la transformación de ciertos amebocitos o también de ciertos cuanocitos. Después de esa transformación celular, estas son desprendidas de la esponja por medio del agua y la fecundación se da afuera, formándose ahí las larvas, que son larvas ciliadas, o en algunos casos podrían entrar los espermatozoides en alguna esponja y fecundar los óvulos y de ahí salir las larvas hacia el exterior. Las larvas van a nadar en cualquier caso con reservas de alimento hasta que llegan a un sustrato adecuado donde se asientan y los cilios que tenían hacia afuera o flagelos los logran mover hacia la parte interior cuando ya está sentada en el sustrato la larva y de esta manera vuelven a formar el individuo adulto de esponja que va a empezar a crecer en tamaño. Esta es una de las razones por las cuales las esponjas son considerados individuos, animales pluricelulares y no colonias de protozoos, debido a que se originan de una sola célula, que es el cigoto, que se divide en diferentes células, pero todas tienen una dependencia y en el caso de las larvas se ve más esa sincronización para nadar juntas y llegar a un sustrato y asentarse. Y una vez que están ahí asentadas se da la especialización en las capas de los adultos. Sin embargo, si se pasa una esponja por un sedazo, las células aún logran mantener cierta independencia y lo que van a hacer es empezarse a juntar en grupos nuevamente para formar individuos de esponja. Esto lo logran gracias a la característica de totipotencia que tienen, donde pueden adquirir las funciones de cualquier otra célula que haga falta. De esta manera también la totipotencia les ayuda a sobrevivir ante la depredación que puedan tener por ciertos organismos que las consuman en ciertas partes o también ante los daños ambientales, por ejemplo en una tormenta marina, en una marejada que se desprendan ciertas partes. La esponja puede reconstruir la zona afectada y esas partes que se desprenden pueden dispersarse de manera que forman individuos por reproducción asexual. También vamos a tener esponjas de agua dulce y estas esponjas suelen vivir en ríos pegadas sobre las rocas y para la reproducción estas no producen larvas, pero lo que suelen hacer son estructuras de resistencia que se llaman gémulas. Son como quistes donde van una serie de células totipotentes en el interior, rodeadas por una capa de espículas que las protege y de esa manera pueden dispersarse por los ríos y lagos y soportar periodos también de condiciones ambientales adversas. Otra característica importante de las esponjas es que pueden contener gran cantidad de simbiontes. Estos simbiontes pueden ser animales que vivan en los espacios internos de los canales y los atrios
pero también cuenta con simbiontes que son bacterias y dinoflagelados. Estos van a producir sustancias de la fotosíntesis y la quimiosíntesis que le van a dar alimento a la esponja. Y también son los responsables de los colores brillantes que tienen muchas de estas esponjas: rojos, amarillos, verdes, azules. Además, van a producir una serie de metabolitos secundarios entre estos esteroides que ayudan a la esponja para protección contra patógenos. Por lo tanto, tienen un gran potencial para todo lo que es la farmacología.